En el primer programa explicamos acerca de la formación de microplásticos y su efecto en la salud de las personas y el ecosistema, e hicieron un organizador visual señalando la formación de microplásticos en su comunidad que les permita proponer acciones sustentadas para mitigar el uso del plástico y promover el cuidado de la salud y del ambiente en la comunidad. Hoy indagaremos sobre la resistencia mecánica del plástico y responderemos a la pregunta ¿por qué el plástico tiene una resistencia mecánica? Repito, indagaremos sobre la resistencia mecánica del plástico y responderemos a la pregunta ¿por qué el plástico tiene una resistencia mecánica? ¡Qué bien, profesora Carmen! Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Atentos, jóvenes, el propósito de este programa es formula preguntas y la hipótesis de indagación que relaciona variables, propone actividades y procedimientos, selecciona materiales e instrumentos y obtiene, organiza y registra datos fiables que le permitan verificar su hipótesis. Para ello seguiremos algunos pasos. Iniciaremos analizando una situación sobre el uso de los plásticos en la comunidad y la relación que hay con las propiedades físicas del plástico. Luego, analizaremos la pregunta de indagación, plantearemos una hipótesis que la responda y los objetivos en relación a lo que se propone indagar. Finalmente, propondremos actividades, seleccionaremos materiales e instrumentos y recogeremos los datos e información. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? En la sesión de hoy vamos a indagar a partir de preguntas sobre la resistencia mecánica del plástico. Luego plantearán su hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas y elaborarán el plan de observaciones o experimentos y los argumentarán utilizando principios científicos y los objetivos planteados y recogerán datos para contrastar su hipótesis. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a involucrarte en un problema y tú mismo buscar la solución. El producto del día de hoy será la formulación de tu hipótesis, el diseño de plan de indagación para ser ejecutado en familia y el recojo de datos. Ahora te invito a asumir el reto. ¡Qué genial, profesora Carmen! Trabajar como un científico me motiva mucho. Vamos a empezar recordando los casos que leímos en el programa anterior, donde nos comentaron que habían encontrado muchos plásticos y microplásticos en diversos ecosistemas de su comunidad. Además, investigamos que estos microplásticos son difíciles de recolectar, además de contener diversos químicos que se mantienen en el ambiente y causan daño a la salud. Chicos, anotemos esas preguntas en nuestros cuadernos o portafolios y vamos respondiendo. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Empezaremos la aventura de indagar. Presten atención a la siguiente situación. Por favor, Patricia, ¿me ayudas a leer el artículo periodístico? Sí, profesora Carmen. La familia de Claudia, que vive en el distrito de la Banda de Chilcayo, cerca de la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, se han comprometido con el cuidado del ambiente y reciclan botellas de plástico para elaborar diferentes artículos, como maceteros decorativos, alcancillas, portacepillos, entre otros productos. Sus trabajos los usan tanto en su casa como para ofertarlos y tener un pequeño ingreso adicional en la familia. Han iniciado un proyecto para implementar un jardín vertical en su casa. Para este fin han elaborado muchos maceteros de plástico para llenarlos con tierra y empezar a colocar almácigos de lechugas, cebollitas chinas, tomates, entre otros vegetales y plantas nativas de la Amazonía peruana. Y para colgarlos han utilizado sogas y tiras de plástico, con la idea de que se recicle más este material. Algunas tiras las han trenzado, mientras que otras están en una sola pieza. Han transcurrido unos días y han notado que los maceteros colgados con tiras de plástico están cediendo al peso del macetero, casi al punto de romperse, mientras que los maceteros sujetados con soga y tiras trenzadas aún se mantienen en su lugar. Finalmente tuvieron que cambiar las tiras de plástico por sogas de fibra vegetal para continuar con el proyecto, ya que las plantas irán creciendo y el peso que soportarán irá aumentando. Patricia, muchas gracias por la lectura acerca del proyecto familiar de Claudia de implementar un jardín vertical en su casa. Una muy buena práctica ambiental que nos recuerda que todos estamos comprometidos con el cuidado de nuestro ambiente. ¿Qué observó la familia de Claudia en su jardín vertical? ¿Qué otras preguntas harías en la situación presentada? Comenta con tus familiares que te acompañan. Profesora Carmen, Claudia mencionó dos aspectos muy interesantes para colgar los maceteros. Primero, usaron tiras de plástico cortadas de las botellas para sujetar los maceteros. Y segundo, estas tiras cedían al peso de los maceteros.
Entonces, profesora Carmen, ¿el plástico se puede deformar al punto de romperse? ¿Cuál será la longitud límite que soporte los plásticos de las botellas? Además, profesora Carmen, ¿podríamos afirmar que el trenzar las tiras ayudó a que soporte más el peso de los maceteros? ¿Por qué será? Son preguntas muy interesantes, Patricia y Jesús. Sí, profesora. ¿Podríamos averiguarlo? Claro que sí, Jesús. Pero antes, analicemos algunas preguntas. Si quisiéramos colgar un macetero pequeño, ¿las tiras de plástico soportarán su peso? Es una pregunta muy interesante, profesora Carmen. ¿Podríamos indagar el peso que puede soportar una tira de plástico? Muy bien, estudiantes de quinto grado de secundaria que se encuentran en casa. Con las preguntas realizadas, construyan su pregunta de indagación, dialoguen entre ustedes y decidan. Sí, profesora Carmen, propondré la probable pregunta de indagación. También haré lo mismo, Patricia. Recordemos que la pregunta que vamos a proponer será la que guíe nuestra indagación y como hemos escuchado en el caso propuesto, el plástico tiende a deformarse por acción del peso que soporta, esto debido a su resistencia mecánica. Profesora Carmen, ¿podríamos preguntarnos cómo podemos medir la resistencia mecánica de un tipo de plástico? También podría ser ¿cuánto peso soporta una tira de plástico? ¿Qué les parece? Cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras, pero siempre que se establezca relaciones de causalidad. ¿Cuáles de las preguntas que se señalaron podrían ser nuestra pregunta de indagación? Si te das cuenta, hay muchas posibilidades de indagar un fenómeno, pero hemos seleccionado nuestra pregunta de indagación que orienta a la solución al problema de la situación presentada. La pregunta investigable es: ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? Estudiantes, anoten en casa la pregunta de indagación. ¿Qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? Profesora Carmen, ¿cómo medir la resistencia mecánica de un tipo de plástico? Para tener una idea más clara de lo que haremos, ¿nos podría explicar de qué tipo de plástico están hechas las botellas y bolsas que usamos a diario? ¿Recuerdan de qué están hechas las botellas de plástico? Las bolsas plásticas están hechas de polietileno y las botellas de plástico que se usan para almacenar las aguas gaseosas están hechas de pieletil entereftalato. Muy bien, Jesús. Recordemos que estos tipos de plásticos, a diferencia de otros, pueden ser reutilizados. Además, los polímeros del que están hechos suelen caracterizarse por tener densidades muy bajas y una gran flexibilidad. ¡Qué interesante, profesora Carmen! Entonces, si los plásticos son flexibles, ¿podemos medir su resistencia? Buena pregunta, Jesús. Se sabe que al seleccionar un material para la producción se estudian sus propiedades, de acuerdo con lo que se requiere. Por esta razón, las propiedades mecánicas del material cobran gran importancia y se relacionan con la capacidad que tiene el material para soportar esfuerzos, ya sea de compresión, tensión o torsión. Las propiedades mecánicas de los polímeros son una consecuencia directa de su composición, estructura y la relación con moléculas vecinas. Entonces, profesora, los plásticos del que han hecho las botellas han sido probados para conocer si pueden soportar fuerzas externas como la tensión, por ejemplo. Así es, Patricia. Sin embargo, su amplio uso lo ha ubicado en diferentes partes de nuestro ecosistema, donde se presentan diferentes fuerzas, como las del viento, el agua o la radiación, que influyen de manera directa en la resistencia de los plásticos. Entonces, profesora, ¿cómo se mide el esfuerzo aplicado sobre un material? El esfuerzo aplicado ejerce un cambio en la forma del material, variando su longitud y área. Este cambio se denomina deformación del material, la cual se mide por medio de la razón entre el cambio de longitud y la longitud inicial. Es decir, vamos a suponer que tenemos una tira de plástico que mida 10 centímetros por 1 centímetro, la cual sujetamos de un extremo con una pinza y del otro lado colocamos un peso determinado. Luego de un tiempo se observa que la longitud del plástico se incrementó y la tira mide 12 centímetros. Ahora, Jesús, ¿cuál fue la longitud inicial de la tira de plástico? Fue de 10 centímetros, profesora. Muy bien. Y si la longitud final es de 12 centímetros, significa que el incremento es de 2 centímetros. Entonces, para calcular la deformación, debemos de restar la longitud final menos la longitud inicial. Profesora Carmen, sería de 2 centímetros. Muy bien. Ahora dividamos esa diferencia entre la longitud inicial. ¿Nos puedes ayudar, Jesús?
Sí, profesora. Sería 2 centímetros entre 10 centímetros. Entonces, la deformación es de 0,2. ¡Qué bien, Jesús y Patricia! Hemos determinado la deformación de la tira de plástico. Ahora, estudiantes, recordemos que el plástico es un polímero con propiedades mecánicas muy interesantes, las cuales han permitido la elaboración de diferentes productos que se utilizan a diario, desde herramientas hasta empaques de medicamentos, incluso ropa. Sí, profesora Carmen, muchos productos son de plástico en nuestras casas. Yo tengo muchos tazones y baldes de plástico. También yo. En mi casa hay coladores, espumaderas y hasta sillas de plástico. Y tengo una regla de plástico muy flexible que uso para hacer mis tareas. Muy bien, Patricia, Jesús y estudiantes en casa. ¿Qué objetos de plástico utilizan en su hogar? Comenten con su familia. Ahora debemos continuar con nuestra indagación científica y para ello recordamos nuestra pregunta de indagación. Patricia, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profesora, nuestra pregunta de indagación es: ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? Estudiantes, recordemos que en esta oportunidad aplicamos fuerzas para observar la resistencia mecánica del plástico. Observamos sus características físicas, su dureza, su flexibilidad y su elasticidad. Ahora debemos formular una hipótesis que es la posible respuesta a la pregunta de indagación que luego someteremos a prueba para saber su validez. Estudiantes de quinto de secundaria que se encuentran en casa, formulen con nosotros su hipótesis y escríbanla. Pueden usar el siguiente formato. ¿Sí? Entonces. Profesora, yo quiero mencionar mi hipótesis. Adelante, Jesús. Dinos tu hipótesis. Respondiendo a la pregunta, ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? Mi hipótesis será: si colocamos un objeto pesado en una tira de plástico, entonces el plástico se va a deformar. Bien, Jesús. Ustedes en casa también propongan su hipótesis. También estoy escribiendo mi hipótesis, profesora. ¿Puedo leerla? Sí, Patricia. Comparte tu hipótesis. Esta dice: si los plásticos pueden soportar el peso de un objeto, entonces presentan resistencia mecánica. Gracias, Jesús y Patricia. La hipótesis que responde de manera más acertada a nuestra pregunta de indagación es la propuesta por Patricia. A continuación, vamos a identificar las variables de nuestra indagación. En la pregunta de indagación, ¿cuál es la causa para que haya más deformación del plástico? ¿Por qué? Profesora Carmen, es el peso que le agregamos al plástico. Muy bien, Patricia y Jesús. ¿Cuál es el efecto de la variación del peso? ¿Por qué? Profesora Carmen, la deformación que sufre el plástico. Muy bien, Patricia y Jesús. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Las variables identificadas serían variable dependiente, peso agregado, y la variable independiente, resistencia mecánica. Ahora debemos formular los objetivos de nuestra indagación. ¿Qué perseguimos con esta indagación que haremos? Jesús, ¿cuáles fueron nuestros objetivos en la indagación? Profesora, nuestro objetivo es explicar la resistencia mecánica del plástico y sus características físicas, como la dureza, su flexibilidad y su elasticidad. Estudiantes de quinto de secundaria, ahí en casa, respondan la pregunta en su cuaderno u hojas. Profesora, ¿cómo sabremos si la hipótesis que mencionamos es válida o no? Muy buena observación, Jesús. Lo sabremos cuando sometamos a prueba la hipótesis y para ello vamos a diseñar estrategias y usaremos los siguientes materiales. Una mesa de madera o una tabla para colocar encima de la mesa para no dañarla. Una tijera. 2 tiras de una botella de plástico de 14 centímetros por 1 centímetro aproximadamente. Una regla, un martillo, 2 clavitos pequeños, bolsitas de plástico que contengan tierra o arena en diferentes cantidades, por ejemplo 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 500 gramos. Quizás puedas tener dificultades para conseguir alguno de los materiales. No te desanimes, busca soluciones creativas para reemplazarlos. Sí, por ejemplo, los pesos propuestos son aproximados. Puedes usar un vasito que te sirva como medidor. Es decir, un vasito lleno de tierra será el peso 1, 2 vasitos de tierra será el peso 2 y así de forma sucesiva. Inclusive puedes utilizar una romanilla o romana para pesarlos. Pide a tu familia que te ayude en este proceso. Así tus resultados pueden ser más exactos.
Recuerda que debemos de verificar la resistencia del plástico utilizando diferentes pesos. ¿Qué harías para comprobar tu hipótesis? ¿Cómo verificarán la resistencia mecánica del plástico? Profesora Carmen, tengo una mesa en mi casa que es para hacer diversos trabajos. Le pedí permiso a mis padres para usarla y están de acuerdo. Profesora, en mi caso pondré una tabla sobre mi mesa para evitar dañarla. Muy bien, Jesús. Es importante siempre consultar en casa sobre el uso de algunos objetos y materiales de uso común. ¿Ahora qué harán? Profesora, voy a cortar con una tijera las tiras de 14 centímetros por 1 centímetro de una botella de plástico. Doblaré 2 centímetros a cada lado para reforzar la tira, de modo que un extremo lo puedo usar para sujetarla en la mesa y los otros 2 centímetros para hacerle un pequeño agujerito y sujetar en él los diferentes pesos. Buena idea, Jesús. Haré lo mismo, solo que en mi caso sujetaré la tira en una tabla y la pondré sobre la mesa. Muy bien, Patricia. Y ahora que ya tienen las tiras, ¿qué van a hacer? Profesora, con cuidado voy a clavarlas en la mesa con una separación de 10 centímetros entre ellas, de tal manera que una de las tiras me servirá de grupo control. Sí, profesora, también haré lo mismo que Jesús, pero haré una separación de 15 centímetros entre las tiras para poder observar mejor los cambios. Muy bien, Patricia. Y ahora que tienen las tiras sujetadas, ¿qué pueden hacer? Profesora Carmen, vamos a poner el peso de uno en la tira y observamos lo que sucede con ella. Muy bien, Patricia y Jesús. Y así pueden continuar con los otros pesos y seguir con sus mediciones para verificar su hipótesis. Recuerden algo importante, estudiantes de quinto de secundaria. ¿Tendrán presente alguna medida de seguridad? Sí, profesora, es necesario tener cuidado cuando cortamos las tiras y clavamos en la tabla. Es mejor pedir que alguien nos ayude. Buena idea. Atentos en casa. Recuerden buscar a algún familiar que los ayude en su proceso de experimentación. Por otro lado, deben de ser muy rigurosos al momento de colocar los pesos y hacer las mediciones. Recuerden que de ello depende hacer bien las mediciones. Sí, profesora, debemos ser muy cuidadosos y pacientes en el trabajo experimental. Así es, Jesús. Ahora recuerden tener otras tiras de plástico listas para reemplazar alguna que se va a deteriorar y continuar con sus mediciones. A todos estos factores que se cuidan para que las condiciones sean las mismas se llaman variables intervinientes. ¡Wow, profesora! Hay que cuidar las variables intervinientes para que no cambien los resultados. Eso es correcto, Jesús. Pero sigamos con las preguntas que las compañeras y compañeros deben responder en casa. Volvemos a repetir. ¿Qué sucede si utilizo diferentes pesos en la tira de plástico? ¿Observo los mismos cambios a mayor peso? Amigos, observemos lo que sucede en las tiras de plástico al agregar diferentes pesos. Bien, pero ¿cómo notarán lo que ocurre en cada prueba? Profesora Carmen, podemos elaborar una tabla de doble entrada, donde coloquemos en la primera columna los diferentes pesos y en las siguientes columnas la longitud de las tiras de plástico luego de deformarse por el peso. Me parece muy bien, Jesús. Entonces diseñen una tabla de doble entrada para anotar los pesos y la longitud de la deformación de las tiras de plástico. Patricia y Jesús han trabajado muy bien su indagación, al igual que nuestros amigos en casa. Vamos, estudiantes de quinto año, ustedes en casa elaboren el plan de acción, anoten en su cuaderno u hojas recicladas conversando con su familiar que los acompaña. ¡Qué bien han trabajado hoy! Los felicitamos por ese esfuerzo y dedicación en la indagación de la experiencia 6, en cada uno de los programas y cómo se esfuerzan en cumplir sus metas. Finalmente, para completar el reto van a organizar su plan de indagación, que corresponde a los programas número 11 y culminarán en el 18, sobre la resistencia mecánica del plástico. En él considerarán lo siguiente. Verificar que en su cuaderno u hojas recicladas tengan anotada la indagación de hoy, que consiste en: número 1. La pregunta de indagación, que es: ¿qué relación existe entre la resistencia mecánica del plástico y el peso que puede soportar? La hipótesis que te planteaste para responder a la pregunta: señalar las variables independiente, dependiente e intervinientes. Número 2. Un diseño de estrategias para ver la validez de tu hipótesis. Este consiste en escribir los pasos que realizarás, los materiales que elegirás, los grupos de control y experimentar el tiempo que durará, si hay alguna medida de seguridad que hay que tener en cuenta. ¿Dónde registrarás tus observaciones? En la tabla de doble entrada que construirás.
Ahora tienes como actividad el realizar esta indagación en estos 5 días que tenemos hasta que nos veamos de nuevo en el siguiente programa de Ciencia y Tecnología. Así que manos a la obra y trabajemos como científicos. No te olvides de guardar las evidencias que has construido el día de hoy, porque te servirán para elaborar el producto final. Este programa, junto con el siguiente, te permitirá establecer conclusiones sobre la relación entre la resistencia mecánica del plástico y los pesos que soporta. Felicitaciones, estudiantes de quinto de secundaria, por estar atentas y atentos al programa. Recuerden que observar e investigar son la base del conocimiento. Patricia, preséntanos las preguntas de metacognición.